Yo por la edad, es la primera vez que hago clases así virtuales y Está bien. saca de foco, ¿viste? Estoy totalmente en Sí, pelota. sí, Pero uno acostumbrado, ¿viste? A la presencia y a otro tipo y a otra época. Así que no, me está costando, pero bueno, ya vamos a no, hacer, bueno va a salir de todo esto. no, seguro, seguro. Hay que ir a Igual poquito. lo que necesites, Walter, y te podemos colaborar de acá, contá, acá estamos con Hernán y con Mariano, acá Te en Malden, agradezco. y Ujú. Sí, sí, el no, Classroom olvidate, no. ese me costó horrores encontrarle alguna vueltita como para poder enviar el trabajo y eso, pero bueno, cualquier cosita les consulto, Sí, gracias. sí, Sí, por hay favor, que acá estamos. acostumbrarse a lo que son el tema de manejo de las plataformas. Obviamente, hay muchas cuestiones que para, digamos, para nuestros niveles, para ellas son, ¿cómo es? Medio complicadas, ¿no? Por Sí, ahí, viste, lo que se le maneja más terminás fácil. agarrando la mano, ¿viste? Pero te lleva un tiempo Sí, que es una lástima, ¿viste? sí, 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 Pero bueno, sí. se aprende igual. No, Y no, seguro, eso es lo seguro. bueno. Hay que ir Hola, Facu, tranquilo. Bueno. ¿cómo estás? Mariano, ahí estoy tratando de unirme, me voy a desenchufar de acá porque estoy con el celular y voy a pasar por la compu. Sí, sí, esto no hay problema. Yo mientras se están terminando de Ahí unir, voy. ahí voy a tratar de mandar el material, así también ya lo tienen en cosas. Así que si me dan 2 segundos, yo ya les subo el material, así Dale, ya lo pueden ver. ¿Está? perfecto. Denme un Hola, segundo Cristian, nomás. ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Andamos Muy bien. a todo. Yo aprovecho ahora y les subo el material que estamos viendo ahora. Así ya lo tienen en Excelente. la, Buenísimo. ¿cómo se llama? Perdón, lo tienen ahí en el Classroom. ¿Está? Mientras esperamos que se termine de sumar los últimos, así ya se los paso y ya lo podemos ir viendo. Por lo menos hoy vamos a ver 2 PowerPoint. Eh, Vamos a tratar que sea bastante expeditivo, ¿tá? Pero así ya cerramos lo que es la parte de aerodinámica y ya pasamos pues al otro tema que es la parte más, por ahí un poco más, no tan densa, aerodinámica, muy técnico, ¿sí? Es como, son clase física, ¿sí? Entonces son No, que está lindo. muy puntuales, muy técnicas, ¿sí? Tienen sus cuestiones. Hoy vamos a un poco más de formulería, pero insisto, es para que ustedes tengan conocimiento, ¿sí? Porque bueno, como piloto tienen que ver, pero no es algo que yo les voy a tomar ni siquiera en los trabajos prácticos, así que no se queden tranquilos, no tienen que poder hacer cuentas matemáticas ni nada raro, pero ¿sí? Ya es un lenguaje o un conocimiento que ya tienen que empezar a manejar como pilotos, ¿está bien? Excelente. Bueno, ahí les subo, ahí estoy subiendo el tema de ahora, ¿sí? Ahí subió, ahí está. Si se fijan, bueno, ahí lo subí al Classroom y le voy a subir el otro material, así también ya lo podemos ir viendo ahora, que por ahí es más práctico. Porque acá, bueno, justamente con lo que estamos hablando recién, ¿no? Con el tema está renegando con la tecnología, yo no sé cómo ponerlo en pantalla Ahí completa. O llegó, sea, usted pueda ahí verlo llegó, ahí en llegó. pantalla completa, es mucho más práctico. Porque Ahí así, llegó, usted se ve chico, y no, a veces es difícil, ¿no? Ahí estoy subiendo ahí otro llegó, material. Mariano. Vean, ¿cómo va? Ahí le subí material. Ahora vamos a ver el primer tema se llama hipersustentadores. ¿Está bien? Supersustentador. Y después vamos a cerrar con el otro tema que estoy subiendo ahora. Si pueden entrar ahí en el Classroom. ¿Está bien? Ahí ya se lo subo. Que es la segunda parte y con esto ya básicamente cerramos lo que es aerodinámica. ¿Sí? Así, listo. Ahí subió. Y les voy a subir el primero, perdón que se me pasó, pero ese no se los pude subir, y ya se lo subo ahora, que es el que habíamos visto en la primera clase, ¿sí? Lo que vimos de teoría de vuelo. ¿Sí? Si lo recuerdan.
Ya le subo. Entonces ya cerramos todo lo que es el tema 3, aerodinámica, ¿sí? Entonces con el tema, estos 3 temas, ¿sí? El 1, el 2 y el 3, yo ya les armo el trabajo práctico, ¿sí? Para que ya lo vayan trabajando tranquilo, no más de 10 preguntas, conceptuales, ¿sí? No tienen que matarse con nada, ni tampoco tienen que estudiar demasiado. Simplemente con una pequeña lectura con lo que vimos en clase, más lo que pueden llegar a encontrar con internet. Después les voy a subir, pues si es muy pesado, les voy a subir el libro de Carmona, ¿está bien? De aerodinámica. Ese Ahí tengan pide ustedes Diego para... si lo puede aceptar. Ahí voy, sí, dame un segundo. ¿Dónde está? Entró. Está justo, no estaba en la página. Ahí está. Hola Diego, no sé si me puede escuchar. Ahí está. Entonces con estos 3 temas, ahí ya podemos armar lo que es el primer trabajo práctico, así como les decía, no más de 10 preguntas a desarrollar, sí, y cortitos, no es para, yo insisto, no es para que, no es para que se esté matando, ni mucho menos, ¿tá? Es hacerlo tranquilo. En una semana lo pueden hacer sin mayores inconvenientes, ¿tá? Bien. Bueno, ahí subí al claro todo lo que son los, digamos, como es un poco largo de aerodinámica y la parte por ahí más jugosa y más importante de lo que es justamente la materia de aerodinámica, ¿sí? Por eso lo dividí en 3 PowerPoint, o en 3 presentaciones, para que no sea una mega presentación de 80 filminas, ¿sí? O 100 filminas, ¿tá? Entonces para que sea más digerible, ¿tá? Así que bueno, listo, largamos, vamos a empezar a hablar de lo que se llama o lo que se denomina hipersustentadores, ¿está bien? Vamos a ver de qué se trata, bueno, justamente de los hipersustentadores, ¿sí? Aquí se llaman aspiradores de capa límite, vamos a reforzar un poquito más todo lo que es tema capa límite, sopladores y los flaps de borde fuego, bueno, lo que conocen normalmente como flaps, ¿sí? Hipersustentadores, ¿sí? ¿A qué se denomina eso? Y como dice bien acá, una pequeña introducción, ¿sí? Al perfeccionarse los motores de reacción, fue necesario diseñarse perfiles capaces de volar más rápido, ¿sí? Obviamente, porque el reactor imprime más velocidad a la aeronave, al bólido, ¿sí? Para esto los perfiles deben poseer un CL pequeño, ¿sí? El disminuir CL también se lo hace la resistencia inducida. Obviamente, los perfiles de las aeronaves a reacción son mucho más finos, ¿sí? Más delgados que los de un perfil de un motor a hélice que es mucho más lento. Entonces el perfil tiene que ser más gordo, por su manera, en realidad tiene que tener más espesor, ¿sí? Obviamente esto, ¿qué pasa? El perfil de mayor espesor genera más sustentación que el de menor espesor, ¿sí? Para que se den una idea, el perfil del Mirage, ¿sí? El Mirage es recto, es una cosa recta y termina en diamante, ¿sí? O sea, no sustenta nada. Sustenta por la velocidad pura que tiene el motor, nada más. ¿Está bien? Esto provoca obviamente que a mayores velocidades de pérdida, obviamente necesita mayores velocidades de aproximación y aterrizaje, ¿sí? Por eso también se diseñaron estas superficies, que son superficies auxiliares de comando, no son las principales de comando, ¿sí? Como habrán visto, las de comando son los elevadores, el timón y los alerones. Estas también se las llama como superficies secundarias o auxiliares, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en esta foto tenemos los famosos flaps, ¿sí? Que sirven obviamente para aumentar la sustentación, pero también no solamente son hipersustentadores, sino que también sirven para frenar. Entonces, se la conoce como superficies hiperresistentes. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hace el hipersustentador? ¿Sí? Recuérdense, esta es la única fórmula que tiene que aprenderse, ¿sí? La fórmula de la sustentación. Eso recuérdenlo siempre. ¿Sí? Donde L, la sustentación, que es igual a un medio de ρ, ¿sí? Que es la densidad del aire, por la velocidad del medio, de la aeronave, ¿sí? Al cuadrado, por la superficie, ¿sí? Siempre que hablamos de superficie, es superficialar, ¿sí? Por el CL, que es el coeficiente de sustentación. ¿Está bien? Ese En es un definitiva, medio. sí, perdón. ¿Toda la fórmula? Disculpame, te escucho muy bajo. Densidad. Un medio, ¿está multiplicando toda la fórmula? No, un medio es de ρ, es un medio de ρ nada más, de la densidad. Nada más. Nada más, ¿está? No se puede No poner todo afecta abajo. a los otros factores. ¿Está? No afecta a los otros factores, nada más. ¿Está? Siempre es un medio de ρ.
Tómenlo de esa manera. Gracias. ¿Está bien? Y después Sería, entonces, se puede poner paréntesis, paréntesis 1 medio por ro, cerrar paréntesis y después viene el resto, ¿o no? No, en realidad acá, porque está escrita, ¿viste? Porque se escribe así con el PowerPoint, por ahí a veces no te deja escribirlo, ¿sí? Pero no se pone con paréntesis, es directamente 1 medio ro. Nada más, o sea, tomarlo así de forma directa, ¿está bien? Si para vos es más fácil, no te confunde, hacelo, no hay problema, pero la fórmula sin paréntesis, ¿está bien? Y, bueno, como estaba diciendo, entonces, los hipersustentadores lo que hacen es, básicamente, es aumentar el CL, el coeficiente de sustentación, ¿sí? Porque por parte permite, al aumentar más la curvatura del perfil, permite tener mayor ángulo de ataque, entonces naturalmente aumenta el CL, ¿sí? También que permite aumentar más la velocidad, ¿sí? Acuérdense que la velocidad es cuadrática, entonces automáticamente aumenta la sustentación, ¿está bien? ¿Para qué me sirven los hipersustentadores? Por un lado, controlan la capa límite, ¿sí? Ahora vamos a ver qué tipo tenemos, que son los que se llaman aspiradores y sopladores. Ahora lo vamos a ir a desarrollar más adelante, ¿tá? Por otro lado, el hipersustentador, como les dije, modifican el perfil, ¿sí? Tanto en el borde de ataque como en el borde de salida o borde de fuga, porque lo que hacen es aumentar más la curvatura del perfil y aumentan la superficie. Por eso aumentan el CL. ¿Está bien? Y básicamente, ¿qué es lo que hacen? Controlan el desprendimiento de la capa límite. ¿Para qué? Para que la aeronave, ¿sí?, no entre en pérdida. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver puntualmente a qué se denomina aspiradores, ¿sí? Acuérdense que siempre nosotros nos referimos a la parte, el trabajo en la parte superior del perfil, en el extra 2, ¿sí? Porque ahí es donde se producen todos los fenómenos que nos interesan, no tanto en el intra 2. ¿Está bien? La parte de intra 2, naturalmente siempre tenemos presión positiva. ¿Está bien? Entonces, tenemos que los aspiradores se producen en el extra 2, ¿sí?, quedando una disminución de presión. Ahí hace como una línea de succión, ahora después lo vamos a ver en gráfico, ¿sí?, para que se entienda más claro. También hace que el aire que por ahí en esos lugares circula a menor velocidad, en vez de estancarse, circula a mayor velocidad, ¿sí? Y es bueno para el despegue, porque la aeronave está lenta y no tiene velocidad, ¿sí? Entonces permite que la aeronave pueda despegar con un buen ángulo de ataque pronunciado. ¿Y eso qué significa? Que la aeronave justamente no tenga que salir con un vuelo chato y si tiene obstáculos adelante lo compromete. ¿Está bien? Bien, acá fíjense cómo tenemos, esto es una imagen de túnel de viento, ¿sí? Fíjense arriba cómo se aprecia bien el aire turbulento, ¿sí?, cómo se rompe la capa límite, ¿sí?, entonces no genera la succión, ¿sí? En cambio, en el flujo de abajo, fíjense el aire, ¿sí?, acuérdense que esto no es el viento, ¿sí?, es viento relativo, pero no es el viento meteorológico, ¿está bien? El aire de impacto, ¿sí?, fíjense cómo se pega a la superficie y tiene un gran ángulo, ¿sí? Bueno, eso porque justamente el hipersustentador lo que está haciendo ahí le fuerza al aire y le genera una succión en el borde de ataque que lo obliga a que el aire se pegue y pueda copiar la forma del perfil, ¿está bien? Y continuar pegado a la superficie y no desprenderse, ¿sí? En un ángulo de ataque tan elevado como está ese, probablemente si no tiene eso, la aeronave entra en pérdida, ¿sí? Porque si se fijan, toda la superficie de arriba está todo con aire turbulento, no tiene aire laminar, ¿sí? Entonces no tiene capa límite. Entonces prácticamente esa succión se pierde y la aeronave obviamente, naturalmente entra en pérdida, ¿sí? Pues no tiene manera de sustentarse. ¿Está bien? Por eso, lo que hacen entonces es energizar la capa límite mediante el soplado de la misma, ¿sí? Es también, ahí podemos hacer otro concepto más adelante, lo que se llama el ala soplada, ¿sí? Que fuerzan el aire, ¿sí?, en cierta forma como si estuvieran soplando para que justamente la capa límite copie la forma del perfil a un elevado ángulo de ataque. ¿Está bien? Obviamente permiten volar con mayor AOA. AOA, acuérdense que es ángulo de ataque, ¿sí?, angle of attack, sin entrar en pérdida. Y hay formas distintas. Una que se puede forzar a través del motor, ¿sí?, a través de la etapa de compresión del motor. Estamos hablando de motores a reacción, no de hélice. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Eso es combustible, ¿sí? Combustible que tiene que quemar el motor para soplar aire fuera del motor que necesita para soplar el ala. ¿Está bien? Y eso es plata. ¿Está bien? Y aparte, bueno, hay que hacer un mecanismo más costoso.
La otra forma es mediante hendiduras u orificios que tienen las alas, que les podemos saber ejemplos. ¿Sí? Como dijimos entonces, estas ranuras en el borde de ataque, que pueden ser ya en forma artificial, que el ala ya las tenga diseñadas, eso depende obviamente mucho del tipo de aeronave, y ya es una cuestión de diseño del fabricante, ¿sí? Comunican la energía del intradós al electrodo, obviamente hacen eso, fuerzan que la capa límite se copie al perfil, y eso obviamente permite aumentar el ángulo de ataque, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos, bueno, estos serían los flaps, ¿sí? Esta sería la parte de atrás, a ver si tengo otra imagen. Ahí está, esta es la que estaba buscando. Fíjense acá, por acá se ve un poco más claro, ¿sí? En el de arriba, el hipersustentador de borde de ataque está cerrado, ¿sí? Entonces no permite que el ala se sople, ¿está bien? En este punto la capa límite, ¿sí?, circula por el perfil sin ningún problema. Pero si yo aumento el ángulo de ataque, se va a producir el desprendimiento muy tempranamente, ¿está bien? En cambio, el hipersustentador, fíjense que hay como que el borde de ataque se separa y genera un conducto en el medio, ¿está bien? Ese conducto, al forzar el aire por ahí abajo, genera una succión. Esa succión que hace que la capa límite que viene por arriba del borde de ataque se pegue, ¿sí? Porque hay una succión que genera ese borde de ataque, también conocido como slat. Eso hay aeronaves que tienen a todo lo largo del borde de ataque, ¿está bien? Sobre todo, no tanto en aeronaves comerciales lo tienen, pero se usa mucho, por ejemplo, en aeronaves de combate, ¿sí? Porque eso también le permite más generar la curvatura del perfil, ¿está bien? Entonces, de esa manera, al tener esa ranura, ese flujo que circula por la ranura genera una succión y pega el flujo que viene por arriba, ¿se entiende? Como que lo fuerza que se adhiere, porque la succión lo pega contra el perfil, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces esa forma que permite que el perfil pueda aumentar el ángulo de ataque. ¿Por qué? Porque el flujo justamente no se desprende de manera temprana, sino que al contrario copia el perfil. ¿Está bien? ¿Alguna duda por ahora? Bueno, fíjense. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Como les dije. Fíjense que la mayor cantidad de veces son en aeronaves de combate, ¿sí? Arriba tengo un F-18, un Intruder, ¿sí? Esas ranuras que acá abajo a la izquierda tengo una 4, ¿sí? Y las aeronaves comerciales lo desprenden, ¿sí? Fíjense, entre los motores, ¿sí? Más los flaps, ¿sí? Entonces esa forma genera no solo que aumenta la superficie alar, sino que además aumenta la curvatura del perfil. Entonces esa forma aumenta en CL, y eso que permite, al aumentar la sustentación, dos cosas. Una, que puede mantener una gran sustentación a baja velocidad, con lo cual le sirve tanto para el despegue como para el aterrizaje o una aproximación, ¿está bien? Y por el otro lado, le permite justamente mantener una gran actitud a baja velocidad, ¿sí? Que si tiene una condición normal, sin todo eso desplegado, como quien dice, con todos los fierros desplegados, ¿sí?, el avión entra en pérdida, ¿está bien? Si ustedes ven el avión acá, el avión comercial, fíjense que tiene en los bordes de ataque, los bordes el flap de ataque o los slats, tiene desplegado los trenes de aterrizaje y tiene abajo bajados los flaps, ¿sí? Eso es lo que se llama avión sucio, ¿sí? Porque eso genera una terrible resistencia, por eso también son superficies hiperresistentes, no solo que además es hipersustentador, ¿sí? En un aterrizaje sirven justamente también para ir frenando la aeronave, ¿está? Eso es lo que se llama una aeronave sucia, ¿sí? Porque está con todos los fierros afuera, ¿sí? Cuando ustedes escuchen esos términos que son muy comunes, escuchar que la aeronave la ensuciaron, o está con todos los fierros afuera, es porque desplegó todo, ¿sí? Bajó todo lo que tiene que bajar, lo sacó todo, ¿está bien? Eso es lo que se llama una aeronave sucia. Bueno, y acá fíjense, ¿sí? Vamos un poco con los gráficos. El perfil de arriba, sí, fíjense que no tiene el slat, o el hipersustentador, o el flap de borde de ataque desplegado, entonces tiene todo su perfil turbulento, y fíjense que sería el perfil de la curva negra, que es la línea continua, ¿sí? Donde dice ranura cerrada, ¿sí? Fíjense que con 15 grados llegó al punto cúlmine de la curva, o la cúspide, y ahí baja, ¿sí? Ese punto, el perfil entró en pérdida, ¿sí?
fíjense que con 15 grados de ángulo de ataque o 15 grados de alfa, ¿sí? Como se denomina el ángulo de ataque, ya entró en pérdida. En cambio, con el slats, que puede ser automático o en forma accionada manualmente, fíjense cómo aumenta el CL y ahora permiten que la pérdida sea a 25 grados. O sea, a mí me permite aumentar 10 grados más el ángulo de ataque, ¿sí? En una maniobra de aterrizaje o de un despegue, obviamente eso es muy, muy favorable. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se ve el tema? Bien. Ahora vamos a ver los otros hipersustentadores, que son los hipersustentadores de borde de fuga, o los más conocidos como flaps, ¿sí? Flap es palabra en inglés y no se traduce, es flap, ¿sí? Apréndanlo de esa manera. Son partes móviles del perfil, sí, que modifican a la característica del mismo. Pueden ser de borde de ataque o de borde, como borde de fuga. Puntualmente vamos a ver los de borde de fuga. Al extenderse aumenta la curvatura del perfil, aumentando así el CL. ¿Pero por qué? Porque aumentan, acuérdense, la superficie del perfil, ¿sí? Entonces aumentan la sustentación y aumentan el CL automáticamente, ¿sí? Y permite aumentar el ángulo de ataque, ¿sí? Obviamente también aumenta la resistencia, ¿sí? Y también eso permite también mantener una pendiente, ¿sí? Con un ángulo de ataque hacia la pista, por ejemplo, en un despegue, ¿sí? Bueno, como vemos hay varios tipos de flap, ¿sí? El flap sencillo simplemente pivotea en el punto, ¿sí? El flap pivotea en su punto y baja. O sea, ahí prácticamente lo que hace es aumenta la curvatura del perfil, pero no la superficie, ¿sí? El sencillo ranurado tiene un pequeño desplazamiento, entonces si se fijan en el segundo, ahí hay como un flujo de aire que se mete, ¿sí? Bueno, eso básicamente funciona igual que el slat o el flap de borde de ataque, ¿sí? Genera una succión, entonces también hace que el aire que viene por el extrado se pegue al flap, ¿entiende? Por ese aire que pasa por la ranura del flap, por eso se llama sencillo ranurado, ¿está? El flap de Intra 2, ese lo tienen, básicamente se viene de combate, viene es viejo, ¿sí? El A4 lo tiene, y si lo van a estar en el perfil, ¿sí? Y mejor dicho así, despliega el flap abajo, ¿sí? El Extra 2 es continuo, no tiene flap arriba, ¿sí? O sea, no modifica el perfil, sino que baja la mitad nada más, ¿sí? Eso básicamente lo que genera es más una resistencia, ¿sí? Y después tenemos el flap Fowler, que ese ya se despliega el flap en varias partes, y fíjense que si vamos para atrás, ven la foto de la nave comercial, está como ranurado y como que se va desprendiendo varios, como que se va desarmando. Bueno, ese es el flap Fowler. Ese básicamente no tiene las aeronaves comerciales, ¿sí? La nave de combate o los aviones de combate o bienes militares eso no lo tienen. ¿Sí? Es un flap de una terrible superficie, obviamente eso necesita tener un ala muy grande y genera ese mismo efecto, ¿sí? El aire pasa por las ranuras y hace que la capa límite se pegue hasta el final, ¿sí? Entonces permite que una nave comercial de gran porte pueda aterrizar con una gran altitud a baja velocidad, ¿sí? Eso es lo que permite el flap Fowler, ¿sí? Porque ese aumenta muchísimo la superficie y aumenta muchísimo la curvatura del perfil, ¿sí? Y eso es lo que le permite tener esa habilidad a una nave comercial de poder aproximar con un gran ángulo de ataque. ¿Está bien? Y acá, bueno, acá vemos cómo aumenta, tenemos la sustentación con respecto a la resistencia, ¿sí? En el eje X, o el de abajo, en el horizontal, tenemos cómo aumenta el CL, y arriba cómo aumenta, como tenemos el CL, también tenemos el CD, ¿sí? Que es el coeficiente de resistencia. ¿Está bien? Fíjense cómo en un flap plano, como los de arriba, tiene mucha resistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque apenas modifican la curvatura del perfil, pero no la superficie, pero es una superficie prácticamente plana. Y fíjense cómo en el flap Fowler abajo tiene poca resistencia y aumenta más el CL, ¿sí? Justamente ¿por qué? Porque fíjense que el flap es como que se desplaza, entonces no solo que aumenta más la curvatura, sino que aumenta más la superficie, ¿sí? Entonces, esto para que tengan en cuenta es cómo rinde un flap con respecto a otro, o lo que se llama la eficiencia aerodinámica, ¿sí? Como un flap tiene mejor
eficiencia que otro en su trabajo. ¿Está bien? Bueno, acá fíjense un poco cómo trabajan. Esto son imágenes de túnel de viento, ¿sí? A la izquierda tenemos un borde, un perfil sin, digamos, bien limpio. Fíjense que dice con ángulo de ataque 0, ¿sí? Y con 15 grados y con 0 flap, ¿sí? Abajo tenemos un ángulo del delta, ¿sí? Con 15 grados de flap y un ángulo de ataque 0, ¿sí? Fíjense ya cómo genera la curvatura del perfil. Y tenemos lo mismo a la derecha, ¿sí? Con el borde, el flap de borde de ataque o el slats. Fíjense que el de arriba el perfil es recto y enseguida fíjense que con un pequeño ángulo de ataque, enseguida la capa límite se rompe y no, digamos, ahí ya no genera sustentación. En cambio, fíjense que abajo, ¿sí? El slats, fíjense como que se apunta y se acomoda la corriente de aire y el aire, fíjense que pasa largo y se pega al perfil, ¿sí? Entonces, de esa forma, mantiene la sustentación. ¿Ah? ¿Se entiende? Bien. Y acá, justamente, ¿qué es lo que nos permite, como ven acá en el gráfico, es mantener el CL y la relación con el ángulo de ataque, ¿sí? Fíjense abajo, yo abajo tengo un ángulo de ataque, el primer avioncito a la izquierda, de 2 grados, ¿sí? Entonces el CL es bajo, ¿sí? El avioncito del medio, el CL pasa a 11 grados, ¿sí? Si va una curva de 11 grados, más o menos el CL estaría ahí en un 0,8, 0,9, ¿sí? Y en un ángulo de 20 grados, fíjense que está justo en el CL máximo, que es de 1,5, y ahí está la pérdida, ¿sí? Stall, es pérdida en inglés, ¿sí? Ahí se produce la pérdida. ¿Eso qué significa? Suponiendo que esto fuera puntual para esa aeronave en particular no puede tener más de 20 grados de ángulo de ataque porque entra pérdida, automáticamente, ¿sí? Se cae. No. Llegó al CL máximo y no tiene manera de sustentarse. ¿Está bien? Bueno, resumiendo, ¿sí? Acuérdense que existen dos clases de hipersustentadores, ¿sí? El del borde de ataque y el del borde de fuga, ¿sí? Están los del borde de ataque, que son los que controlan la capa límite, es decir, que en cierta forma la obligan a la capa límite a pegarse al perfil y continuar con la curvatura, ¿sí? Y los que modifican el perfil, que son los dos, porque el del borde de ataque también modifica el perfil, y el flap, ¿sí? Que le aumenta más la curvatura y la superficie. Entonces, automáticamente inciden sobre la fórmula de sustentación, ¿está bien? Y ¿cómo se llama? Y de esa forma nos permiten aumentar el ángulo de ataque. ¿Está? Bueno, terminamos con el primer tema, vamos con el otro, antes que se nos acabe el tiempo, ¿sí? Y vamos a seguir un poco hablando de lo que es capa límite, viscosidad, el número de Reynolds. No sé si alguna vez escucharon hablar del número de Reynolds, ¿lo tienen presente? Bueno. ¿Se puede repetir? Sí. No, si lo puedes repetir, no escuché. No, digo, sí, creo que voy a cambiar la presentación, un segundito. No, si alguna vez escucharon hablar del número de Reynolds. No. Bueno, está. Bueno, el número de Reynolds ahora lo vamos a ver, ¿sí? Ahí les pongo la otra presentación. Nos indica, es un número dimensional, ¿sí? Que nos indica en qué momento la capa límite pasa de laminar a turbulenta. Básicamente es eso, ¿sí? Vamos a ver la influencia entre sustentación y resistencia, como, bueno, vamos un poco de lo que es la viscosidad y los componentes de la resistencia. Acá va un poco de formulario, pero insisto, es para conocimiento general de ustedes. No es para que se asusten. ¿Tá? No lo voy a tomar ningún examen, ni tampoco en trabajos prácticos. ¿Tá? Bueno, ¿se acuerdan? Como habíamos dicho, la capa límite sí es una capa de aire comprendiente entre la superficie del perfil y el punto donde la velocidad del aire, de la corriente, ya es aire libre, digamos, ya no, ese aire libre, digamos, ya no tiene influencia sobre el perfil. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que hay mucho que el espesor es mínimo de la capa límite? Está hablando que no más de 4 o 5 milímetros, ¿sí? Y esa capa límite que la que se copia al perfil y es la que genera la sustentación. ¿Está bien? Después el resto ya es el aire que circula alrededor del perfil que ya no le genera influencia. ¿Está?
y, como habíamos dicho, tiene dos puntos. La capa límite, que digamos, que es laminar, dos estados, mejor dicho, ¿no? La laminar y la turbulenta. ¿Está bien? Bueno, seguro que este gráfico lo habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Fíjense que era la capa límite laminar, ahí está un poco representado de esa manera. El muchachito que está pegado al ala, prácticamente la capa límite es como que su velocidad cero, ¿sí? Está pegada al perfil, ¿sí? Hablando a nivel casi molecular, ¿sí? A medida que la capa límite se empieza a alejar del perfil, que empieza a tener más espesor, empieza como a tener más velocidad, ¿sí? Se empieza a frenar menos hasta que llega al borde exterior de la capa límite donde el aire ya es libre, digamos. Ese aire que circula libre ya no incide sobre el perfil, ya no es más capa límite, ¿se entiende? Eso es lo que se llama... Eso lo genera la viscosidad del aire, ¿sí? El aire que se pega al perfil, por la misma resistencia del perfil, se agarra, como que se va más frenado, y a medida que se va separando va teniendo más velocidad, ¿se entiende? Hasta que, bueno, obviamente ya la velocidad de arriba es la velocidad de circulación del aire libre, ¿está bien? Un segundito. Así. Bueno, fíjense que acá lo tenemos hecho en una esfera, ¿sí? Fíjense que por eso, ¿por qué no se hizo un perfil, un ala con una forma de esfera? Bueno, justamente porque la esfera no genera sustentación, ¿sí? Fíjense que tanto arriba como abajo tiene la misma forma. Y, digamos, suponiendo que el aire viene del lado izquierdo, tiene un centro de presión en el lado izquierdo y un centro de succión en el lado derecho, en la salida, ¿sí? Entonces como que se estaría frenando, ¿está? Y fíjense que no, prácticamente no genera sustentación, ¿está bien? Y acá tenemos justamente el problema de la capa límite cuando se rompe, ¿sí? Que en vez de seguir una línea en forma paralela, ¿sí? Prolija, se rompe y entonces pasa de ser un movimiento rectilíneo y ordenado a un movimiento caótico, que se denomina así, que ese es un movimiento turbulento, ¿está? Acuérdense que en aerodinámica no existen los pozos de aire, ¿sí? Seguramente lo han escuchado un montón de veces, ¿sí? Pero cuando ustedes digan pozos de aire, en aeronáutica y en aviación los pozos de aire no existen, ¿sí? Eso ténganlo presente, es aire turbulento. Es aire caótico, que tiene movimiento justamente irregular, entonces genera movimientos verticales ascendentes, descendentes o de aceleración, ¿está bien? Y es aire turbulento, ¿sí? Cuando ustedes escuchan hablar de pozos de aire, como buenos pilotos, dicen, no, flaco, pozo de aire en aeronáutica y en aerodinámica no existe esa palabra, ¿está bien? Es como avioneta, no existe la palabra avioneta, ¿sí? Es aeronave liviana, lo que sea, pero no existe la avioneta, ¿está? ¿Está bien? Bueno, como vemos, ¿sí? La mina es turbulenta, y acá fíjense, nosotros tenemos en el perfil de arriba, ¿sí? Una capa laminar que es muy delgada, llega a un punto de transición y a partir de ahí comienza a hacerse turbulenta. De ese punto de transición hacia atrás, en la capa turbulenta, toda esa parte de superficie del extra 2 no sustenta, ¿sí? Lo único que está sustentando es desde el punto de transición hacia adelante, hacia el borde de ataque, nada más. Fíjense que prácticamente sustenta nada más que la mitad del perfil, ¿sí? ¿Se entiende? Nada más que el 50% de la superficie del perfil la que está sustentando, ¿sí? Imagínense una nave pequeña, así como puede ser un Cessna 152, que puede tener una cuerda de ¿cuánto? De 1 metro. Cuando usted calcula que están volando, si tienen turbulencia, se están sosteniendo en 50 centímetros del ala, ¿sí? Y en un aire de 5 milímetros. Eso es lo que nos tiene agarrado el aire, ¿sí? O sea, para que tengan una idea, ¿está bien? Y en el dibujo de abajo, fíjense que tenemos la capa laminar, ¿sí? Y lo que yo le decía, cómo aumenta ese gradiente de velocidad, ¿sí? La partícula de aire que está pegada a la superficie prácticamente tiene velocidad cero, y a medida que se empieza a alejar, ¿sí? Hacia arriba, empieza a aumentar el espesor de la capa límite, cómo empieza a aumentar la velocidad, ¿sí? Que es esa forma que tiene así medio como encopada, ¿está bien? Y a partir de ahí, ya es el aire de la corriente libre, ¿sí? A partir de digamos, fuera de la capa límite, ya es aire que no modifica el perfil, ¿está bien? En cambio, fíjense, el aire turbulento es muy superior, el espesor del aire turbulento es muy superior a la capa límite, ¿sí? Genera mucha turbulencia, no solo a lo largo, sino también en altura, ¿sí? En ancho, digamos, ¿está bien?
En resumen, ¿sí? El rozamiento entre distintas capas recibe el nombre de resistencia de fricción, ¿sí? El movimiento comienza como laminar, ¿sí? Y pasa a ser turbulento cuando luego el punto de transición, ¿sí? La capa turbulenta es de mayor espesor, posee mayor velocidad y generalmente mayor resistencia, porque aparte eso es como que genera una succión en el perfil, ¿sí? Entonces obviamente aumenta más la fricción, ¿está bien? Y a través de ella, bueno, también se puede medir la presión estática porque justamente ahí, digamos, la capa laminar sería una capa dinámica, ¿está bien? En cambio la turbulenta, como no tiene recorrido, el recorrido es caótico, se mide, sería una presión estática, ¿sí? Vamos a hablar de lo que se llama la viscosidad, ¿sí? ¿Qué es la viscosidad? Cuando escucha esa palabra, se define como la resistencia que presenta un fluido a deformarse o justamente a fluir, ¿sí? Muchas veces lo tenemos en el aceite, ¿sí? En el aceite de un vehículo, cuanto más viscoso es más, digamos, más denso o tarda más en fluido, tardaría más, digamos, el motor tardaría más tiempo en levantar presión, ¿está bien? Mientras obviamente el fluido es más viscoso, menos fluye. Por eso, digamos, cuando tomamos de esta manera, cuando uno pone en marcha, el motor está frío, ¿sí? El aceite es más denso, entonces obviamente tarda mucho en calentarse, tarda mucho tiempo en levantar presión, ¿sí? Con el aire pasa exactamente lo mismo porque estamos hablando de dinámicas de fluidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A medida que aumenta esa viscosidad, obviamente el aire se pone como más denso, como que se frena, ¿se entiende? Como que el aire está como que tiene más resistencia y como que va más frenando, ¿tá? Bien, y a partir de ahí sale un muchacho, ¿sí? Que se denomina número de Reynolds, que Reynolds estudió el comportamiento entre el punto de transición, ¿sí? En qué momento la capa laminar pasa, la capa límite pasa de laminar, ¿sí? a turbulenta, ¿está bien? Yo no sé si a Reynolds no tomaba cerveza con sus amigos o tenía pocas amigas, pero bueno, se dedicó a estudiar esto, ¿está bien? Y generó un número adimensional y es un número por 10 a la sexta, ¿sí? Estamos hablando de un número arriba de 1.000.000, ¿sí? Y básicamente, ¿qué descubrió? Que ese punto de transición depende obviamente de la velocidad del aire, la viscosidad del fluido y la distancia a la que se encuentra del borde de ataque, ¿sí? Rn, es el número Reynolds, ¿sí? Es igual a B, que es la velocidad, por L, que es la distancia, por esta letra, la griega no lo puedo llamar, la de microondas, que es el coeficiente de viscosidad, ¿sí? La velocidad obviamente como está en función del aire, ahí ya le mete ρ, que es la densidad, ¿sí? Y está influenciado básicamente por justamente el efecto que tiene el aire sobre la superficie, ¿está? Tengan a modo conocimiento, no hace falta que se conozca la fórmula de memoria, ni mucho menos, ¿sí? Pero muchas veces sí van en conversaciones profesionales, probablemente escuchen el número de Reynolds. Bueno, por lo menos ya saben de quién están hablando, ¿tá? Cuando alguien habla del número de Reynolds, ustedes ya saben que se trata de eso, ¿sí? Es un número adimensional que determina en qué momento la capa límite pasa de laminar a turbulenta, ¿tá? Toda superficie laminar tiene una capa turbulenta y es decir, yo tengo un ala de 1 metro de cuerda y voy a tener aproximadamente, por llamarlo, 50 centímetros de turbulencia, pero si lo hago de 50 centímetros voy a tener 25. No, Toda tiene una parte turbulenta, ¿no? Claro, es proporcional. Ah. No es que si vos achicás el ala, se achica tu área turbulenta, no. Es lo mismo, nada más que más chico. Claro. ¿Sí? Vos tenés un radio control, que tenés un ala, no sé, de 20 centímetros de cuerda y el fenómeno debe ser el mismo. Te va a pasar lo mismo. ¿Ah? ¿Se entiende? El fenómeno es exactamente el mismo. Es parte de... Depende del largo del extra 2. ¿Sí? Entonces, no importa que el extra 2 sea más chico. Si vamos a casa de un aeromodelo, te va a pasar exactamente lo mismo. Claro. El fenómeno es exactamente igual. Bien. ¿Está? ¿Qué es básicamente lo que descubrió este muchacho? Que el Reynolds, el número es pequeño si el flujo es laminar, ¿sí? Si ese número es muy alto, ahora vamos a ver algunos ejemplos, indica que el aire es turbulento, ¿sí? Si se toma la resistencia de fricción, ¿sí?
Eso también se le conoce como coeficiente de fricción, y básicamente es algo que resta a la sustentación y en definitiva resta a la velocidad, porque es como que si lo agarraran, al perfil lo agarraran y lo tiraran hacia atrás. ¿Sí? ¿De qué también depende? De que el flujo se vuelva laminado turbulento, la rugosidad de la superficie, ¿sí? Y ahí está un poquito la pregunta del otro día, el tema de las pelotitas de golf, ¿sí? Por eso el perfil no, el perfil tiene que ser una cosa inmaculada, te diría, ¿sí? Tiene que ser perfectamente liso, bien pintado, bien pulido, el perfil tiene que ser impecable, no puede tener nada, ¿tá? Ninguna protuberancia, nada que lo ensucie, ¿está bien? Porque todo eso le genera resistencia y obviamente le genera más fricción, ¿sí? Depende obviamente de la turbulencia de la corriente del aire, la distribución de las presiones, bueno, la temperatura y bueno, el número de Mach si estamos hablando de aeronaves de mayor velocidad, ¿sí? Fíjense acá en esta curva, tenemos en el eje Y, el vertical, ¿sí? El coeficiente de resistencia, y abajo tenemos el número de Reynolds. Y fíjense que el número de Reynolds está multiplicado por 10 a la sexta, ¿sí? O sea, que significa que son 6 ceros, ¿sí? O sea, es arriba del millón, ¿sí? Fíjense que el flujo laminar, ¿sí? Más o menos estaría en un 0,5 de Reynolds, ¿sí? Que sería alrededor de 500.000, que es un número bajo, pasa una transición, ¿sí? Termina en el turbulento, que estaría más o menos en número de 10, ¿sí? Por 10 a la sexta, casi 10 millones, más o menos, sería el número, ¿está bien? Entonces, eso es la idea, más o menos, que está dando en qué momento, ese número, digamos, identifica en qué momento el flujo pasa de laminar, obviamente hay una transición y termina en turbulento, no es un corte recto, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, como dijimos, el número Reynolds es un número dimensional, ¿sí? Que relaciona las fuerzas inerciales, o sea, el aire que circula sobre el perfil, con las fuerzas viscosas, ¿sí? Para unas condiciones dadas de flujo. ¿Está bien? Básicamente tenemos, fíjense, si el número Reynolds es menor a 2100, se lo considera flujo laminar. Entre 2100 y 4000 es un número de transición, y si es mayor a 4000 ya es un flujo turbulento. ¿Tá? Insisto, no hace falta que se sepa la fórmula de memoria, no se las voy a tomar ni mucho menos. Pero bueno, tienen que conocer el número de Reynolds porque bueno, es parte yo diría, de aerodinámica básica, ¿sí? Entonces, tienen que conocerlo, tienen que saber de eso. ¿Tá? Bueno, entonces, resumiendo, ¿sí? El número de Reynolds básicamente identifica un punto de transición, ¿sí? En que, insisto, la capa límite pasa de la medida turbulenta, ¿sí? Es un número dimensional, ¿sí? Utilizado en la mecánica de los fluidos y en fenómenos de transporte, bueno, para caracterizar el movimiento del fluido, ¿sí? Y bueno, como dije, su valor indica si el flujo sigue un modelo laminado o turbulento. ¿Tá? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de sustentación y resistencia, ¿sí? Tenemos el... Sí, perdón, ¿alguien me quiere hacer una pregunta? Listo, seguimos, si no, ya terminamos, vamos a llegar al tiempo, no se preocupen. ¿Sí? Como vemos, el CL, ¿sí? Obviamente está dado en función del ángulo de ataque, entre otros factores, ¿sí? Pero también tenemos otro amigo, que es la resistencia, que no es muy amigo, ¿sí? La resistencia es como la ley de la gravedad, ¿sí? Como la gravedad, no son amigos. ¿Tá? Entonces, siempre que un cuerpo se mueve a través de un fluido viscoso, ¿sí? Se produce obviamente una resistencia, por la misma resistencia aerodinámica, ¿sí? Acuérdense que esa es la resistencia inducida, ¿sí? La resistencia parásita es la que genera el cuerpo por la forma que tiene, ¿está bien? Entonces, nosotros tenemos un perfil, ¿sí? Donde tenemos la fuerza de sustentación L, que en función de esa resistencia parásita y obviamente en función de la velocidad genera una resistencia al avance, que es la D, ¿sí? De drag, ¿sí? Acuérdense. La fuerza resultante es la fuerza real que nosotros tenemos de la sustentación, ¿está bien? Ahí no tenemos en cuenta el cuerpo, el peso, ¿está? Bueno, como también tenemos la fórmula de sustentación, acuérdense, su enemiga de la sustentación no solo es el peso, sino también la resistencia. Y obviamente la resistencia también tiene su propia fórmula, que es igual, ¿sí? Nada más que cambiamos
el factor L por el D, o sea, cambiamos la sustentación por la resistencia. El aire, obviamente, al movernos en un ambiente de aire o de gas, el ρ sigue existiendo, así que es un medio de ρ, ¿sí? Acuérdense solamente. Obviamente se sigue afectando por la velocidad al cuadrado, la superficie, y en vez de tener el CL, el coeficiente de sustentación, acá lo reemplazamos por el CD, que es el coeficiente de resistencia, ¿sí? Y la curva, fíjense que es un poco parecida, ¿sí? Al coeficiente de resistencia, pero aumenta también con el ángulo de ataque, ¿sí? O sea, al aumentar el ángulo de ataque, no solo que me aumenta el CL, sino que también me aumenta el CD, ¿sí? Fíjense que acá el aumento es prácticamente exponencial. En el otro era recto, ¿sí? Hasta que llegaba al CL máximo y se producía el quiebre, ¿sí? De la curva. Acá no, acá fíjense que el aumento es exponencial. A medida que aumenta el ángulo de ataque, exponencialmente aumenta la resistencia, ¿sí? Es natural, ¿sí? Entonces, ¿en qué se relacionan, digamos, justamente los dos coeficientes? Básicamente en el ángulo de ataque, ¿sí? Y acá tenemos, fíjense un poco también cómo se produce el desprendimiento, ¿sí? Lo que yo les decía al principio, tenemos un flujo laminar que llega, digamos, que recorre el cuerpo a distintas velocidades y en distintos puntos, pero llega a un punto donde dice ahí zona de gradientes de presiones favorables, o sea, serían presiones negativas. Eso es lo que genera la succión. Y esa succión es lo que le genera el arrastre o la resistencia, ¿sí? El drag famoso, ¿sí? Es lo que hace, lo frena al avance, ¿sí? Y ahí el aire obviamente se vuelve menos viscoso y por lo tanto más denso. ¿Está bien? Por eso, fíjense que no se usa una esfera como un perfil, ¿sí? Pues se imagina un ala, le ponen un caño, una barra, y constructivamente es fabulosa. Ya está. Bueno, ¿por qué nunca se hizo eso? Porque justamente fíjense que no genera sustentación, ¿sí? Y fíjense que el aire que circula enseguida se pone turbulento, por eso la única forma, el único cuerpo que genera sustentación es un perfil alar. Ni una placa cuadrada, ni un círculo, ni un triángulo, nada, ¿sí? Bien, entonces cerrando, el desprendimiento de la capa límite, ¿sí? Se produce cuando esta tiene poca o nula velocidad, ¿sí? Yo voy a entrar en pérdida porque yo voy con poca velocidad, la nave va con poca velocidad, y se encuentra en una zona de gradiente poco favorable, o sea, yo por ahí vengo con mucho ángulo de ataque, entonces tengo justamente poca presión, poca succión, mejor dicho, perdón, ¿sí? ¿Por qué? Como dice abajo, la capa límite turbulenta se desprende después que la laminar, o sea que posee más energía. Y ahí está el tema de la superficie, ¿sí? El aire turbulento avanza y el desprendimiento está muy arriba. Entonces toda la superficie de mi perfil, tengo todo este aire turbulento. Entonces, ¿qué me sustenta? Nada, un mínimo, ¿sí? Entonces entro en una zona de, eso es lo que se llama una zona de riesgo, ¿tá? Entonces, bueno, obviamente cuando se produce la pérdida, con baja velocidad o yo puedo tener mucha velocidad pero tengo mucho ángulo de ataque, ¿sí? Entonces esos son los factores que me producen la entrada en pérdida o el desprendimiento de la capa límite. ¿Está bien? Bueno, llegamos en tiempo, 50, estamos justito. ¿Está? Bueno, con esto cerraríamos entonces todo lo que es la parte de sustentación. ¿Está bien? Y ya la semana que viene, bueno, continuamos con el tema siguiente. Yo en la semana le voy a estar subiendo el trabajo práctico.